Bien. Número 3, debe ser un fiel predicador de la palabra de Dios. Esta está bastante ligada a la otra. Y un celoso guardián de la verdad. Hay una parte de este mismo verso que compartí ahorita que dice que usa bien ¿qué cosa? La palabra de verdad. Y es importante que un pastor fiel se consagre a esa tarea de la exposición bíblica, porque necesitamos convertirnos, ¿verdad?, en predicadores expositivos de la palabra del Señor, que no es otra cosa que la proclamación autoritativa de la Escritura, en la que el predicador claramente expone el significado original del texto. Estamos teniendo un problema, hermano, con los predicadores, que estamos sacando libros, versículos fuera de contexto. Pero si usted quiere un librito, déjeme ver si yo lo traje. Para ese propósito, hay un libro que yo tengo por aquí. Míralo acá. Texto fuera de contexto. Esos versos que a veces predicamos, que los hemos sacado de contexto para comunicar lo que queremos. Hermano, porque es que yo creo esto, y hermano, todo el mundo está, yo siento a Dios, hermano, todo el mundo está sintiendo a Dios, y cuando alguien sienta a Dios, usted no se atreve a decir nada. Sí, hermano, yo estaba orando, yo sentí, y hermano, usted no se atreve a refutar ese testimonio. Pero no sé si es una manera para manipular, para poder llegar a alcanzar algo. Y estamos hablando, a veces sacamos unos versos fuera de contexto y estamos llevando un mensaje. No es que estemos diciendo algo incorrecto, pero estamos sacándolo fuera de contexto. Y tenemos que volver al texto, hermano. Tenemos que meternos ahí. ¿Qué era lo que estaba? ¿Quién le estaba hablando? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Luego que usted saque eso, usted puede hacer una aplicación al día de hoy. Porque de eso se trata, hermano. Buscar qué de eso yo he leído se puede aplicar a este tiempo y cómo lo puedo utilizar. Y tenemos que ir al texto, hermano, para brindar esas implicaciones de esta verdad atemporal, que no es otra cosa que la Biblia fue escrita en diferentes contextos. Necesito, ¿verdad?, buscar qué sucedió ahí, pero ver qué me aplica a mi vida hoy. Si eso es aplicable a hoy, si debo predicar ¿verdad?, con la misma fuerza que se predicó en ese momento, o había un problema en el ambiente, en el lugar, en la historia, que por eso fue que Pablo habló de esa manera, o por eso fue que aquel escritor habló de una manera. Y tenemos que ir a eso, hermano, porque a veces nos podemos, ¿verdad?, cometer el error de predicar una palabra que no esté alineada a ese propósito. Y por lo tanto necesitamos ser buenos exégetas, ¿verdad?, de la palabra, y hay unas definiciones que ustedes pueden tener ahí. Para proclamar este significado original con autoridad, el predicador debe primero entender ese significado con precisión. El expositor fiel debe primero pasar muchas horas de estudio como exégeta, que aquí está la definición, antes de estar listo para esa hora en que estará en el púlpito como predicador. Si tú no pasas tiempo como exégeta, y eso se nota, hermano, cuando tú vas a la predicación, sabes si la persona se preparó o no se preparó. Sabes si la persona está hablando en la carne. Mira, hermano, Dios nos ha dado tanto y a veces nosotros tenemos ciertos temores de hacer las cosas. Yo recuerdo hace muchos años, estando en el otro concilio, en mi primera experiencia, había una convención de jóvenes y no vino el predicador. Esos son los momentos donde usted tiene que estar preparado. Y yo podía haber predicado, yo siempre he estudiado la palabra y creo que tenía las capacidades para hacerlo, pero tenía temores. Entonces mandé a que fuera el otro predicador. No, dáselo a fulano que está ahí, el otro pastor. Pues el otro predicador predicó, y como él no tenía que, simplemente esos son de los que hablan y pueden predicar, pero él dijo, vamos a hablar del diablo. Y empezó ahí, hermano, la predicación, y así fue que inició la predicación. Y hermano, yo estaba arrepentido de no haberle dicho a aquel líder de jóvenes. Yo era un joven para ese tiempo, estaba en la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo. Me arrepentí no haber tomado la parte por mis miedos, por mis temores, por no sentirme que estaba preparado, que me cogieron desprevenido. Y ahora, hermano, tengo que estar preparado. Si faltó el predicador, predico. Si aquel no hizo la parte, hermano, cuando usted vaya, usted tiene que estar preparado. Los mejores sermones, las mejores predicaciones se hacen cuando usted depende totalmente del Espíritu Santo. Porque usted lee, usted se prepara y usted depende de todo eso. Pero el día que lo agarraron de momento, ese Dios te dijo, Señor, no tengo nada aquí. Esto no sé ni dónde empezar. Pero tú, oh Dios, vas a poner la palabra en mi boca, hermano. Y esas cosas han sucedido y los altares se llenan. Hay sanidades, hay prodigios. Así que echa al lado los miedos y haga lo que el Señor le mandó a hacer. Pero prepárese, hermano, estudie la palabra, porque si usted ni siquiera ha visto la palabra, pues entonces no va a tener nada que compartir. Amén.
Bueno, seguimos porque esto está bueno y se pone mejor. La iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, y la responsabilidad principal de preservar la verdad y proteger a las ovejas pertenece a los pastores. Hay desafíos, hermanos, demasiado altos para dejar al rebaño en una esquinita que se la resuelvan ellos solos. No, mi hermano, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Mire, decía Pablo en esta versión: Timoteo, cuida bien de lo que se te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Hay gente que está, ¿verdad?, que tiene unos conocimientos, pero el Señor te ha llamado a ti a prepararte. Para guardar ese tesoro, el hombre y pastora debe estar firmemente cimentado en una buena teología y ser capaz de distinguir entre la verdad y el error. Amén. Voy a seguir para adelante porque ya el tiempo se nos va corriendo y quiero ir pasando ya esta parte para compartirle lo que hay en el corazón de los pastores. El pastor debe ser un desinteresado pastor del rebaño. ¿Usted ha escuchado la expresión olor a ovejas? Sí. ¿Ha escuchado esa expresión? El pastor debe oler ¿a qué? A ovejas. ¿Y qué ustedes entienden por eso? Sí. ¿Que debe estar qué? Dedicado a eso. Cerca de las ovejas. Al cuidado, se tiene que sentir que el pastor está velando por las ovejas, que no se sienten las ovejas descuidadas. Hay que oler a ovejas y para eso hay que pagar un precio. La mayordomía dada a los pastores abarca pastorear el rebaño, confiándolo a su cuidado, además de alimentar a la gente con la verdad y protegerla de los lobos y las falsas enseñanzas que hay hoy día. El pastor debe velar por las almas de las ovejas y entregárselas desinteresadamente por su bienestar espiritual, como alguien que va a dar cuenta al Señor por ellas. Mire, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos van a velar ¿qué? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Cada uno de nosotros le daremos cuenta al Señor. Si estamos haciendo el trabajo, si no lo estamos haciendo, si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo. Aquí no hay atajos para poder, esto tienes que pasar por el valle de sombra de muerte, tienes que estar ahí, hermano. Muchos momentos vas a estar solo. Yo sé que pastores en esta mañana que están pastoreando ya se pueden sentir identificados. Hay momentos, hermano, donde vas a tener que llorar, vas a tener que irte ahí al secreto para orar y pedirle dirección al Señor. Yo en mi ministerio muchas ocasiones he sentido que he tenido el deseo de dejar y enganchar los guantes y dejarlo todo, hermano. Porque hay unos hermanos que nos sacan las canas y a otros nos dejan calvos, miren. Pero ahí, hermano, el Señor nos ha llamado y tenemos que hacer el trabajo. Y, hermano, es un regocijo servirle al Señor. No tema, hermano, si Dios lo ha llamado para esto. Es un ministerio hermoso, aunque ciertamente en momentos solitarios. Se puede estar rodeado de mucha gente, pero hay momentos, hermano, donde usted se siente rodeado de mucha gente, pero solo a la misma vez. Y no es para que le coja pena a los pastores ahora, no es para que diga, ay Dios mío, yo no quiero pasar por eso, pastor, consiga otra persona porque yo creo que por ahí ya yo no voy. No, hermano, esté dispuesto a pasar por los procesos, se va a dar cuenta de la fidelidad del Señor, de lo grande que es Dios. Amén. Para proveer esta clase de cuidado, el pastor debe ministrar la palabra tanto públicamente como individualmente, esforzándose en presentar a todo hombre completo en Cristo. Debe estar disponible para orar por la gente y ofrecer consuelo y consejo en tiempos de necesidad. La gente quiere al pastor. Y es verdad que a veces en un momento tenemos que delegar, pero créame que esa llamadita del pastor, ese cariño del pastor, ese abrazo del pastor, la gente lo sana nada más de verlo. La gente cambia el semblante nada más. Ay, llegó el pastor. Mírenmelo cuando yo me voy. Ay, pastor, estamos locos porque llegué. No es que la iglesia no lo haga bien. La iglesia lo hace muy bien, ¿verdad, Marta? Que lo hace muy bien. Marta es una de las que se queda al frente ahí. Y Nicole y los hermanos. O sea, la iglesia, pero cuando el pastor no está, quieren al pastor. Aunque sea para verlo, les sirve como, ay, llegó el pastor, ¿verdad? Y eso les da un alivio, les da seguridad. Pero hay que estar cerca de la oveja, porque si la oveja nos extraña y el pastor no está, pues estar o no estar, para ellos es lo mismo. Pero si tú eres el que estás ahí, el que estás cubriendo las necesidades, que está, hermano, no se preocupe, le da un abrazo, vamos a orar, tranquila, tómese su tiempo, vamos a presentarle en oración. Y ese cuidado, hermano, se muestra, ¿verdad? Y el amor de Dios es tan grande, es maravilloso, que comienza a manifestarse todo eso. Bien. Voy a ir rapidito, hermano, es que quisiera decir tanto, pero el tiempo nos limita. Dice, en días donde algunos son atraídos al ministerio pastoral por motivaciones incorrectas, reducidos, déjeme ver si lo leo de aquí. Seducidos por olores
autogratificantes de posiciones y grandeza por los deseos casi adictivos de reconocimiento y renombre, el aprovechamiento económico incorrecto, lo que es el lucro, las ansias de poder, control y autoridad, necesitamos recordar que el olor a ovejas es y siempre será la mayor evidencia auténtica de nuestro llamado divino. Tenemos que oler a ovejas. Como aquellos que promueven liderazgo en la iglesia, los pastores deben ejercer su autoridad con humildad, buscando el bienestar de la gente y sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios. Y en todas estas cosas deben actuar como siervos desinteresados que reconocen que no son sino pastores bajo el pastor principal, el único que, ¿verdad?, que ha dado su sangre por nosotros. Así que hay un pasaje hermoso que me parece que resume todo esto, que se encuentra en Primera de Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y como dice, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y creo que de esto más adelante van a tener una clase de la manipulación eclesiástica y otras cosas más, que no sé si es Osvaldo el que va a dar la clase, esa clase va a estar buena. Por lo tanto, hermano, vaya preparándose, porque hay gente que toman estas posiciones para manipular, para controlar, pero el Señor no nos ha mandado a eso. Él dice, siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros vamos a recibir una corona corruptible de gloria. ¿Cuántos están esperando esa corona? ¡Gloria al Señor! Amén. ¡Qué bueno! Debe ser un efectivo equipador de ministros, capacitar a otros, es decir, a los miembros, al cuerpo de Cristo. Los líderes espirituales son dados a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Por esta razón, una de las principales maneras en las que el pastor va a fortalecer el cuerpo no es haciendo el trabajo del ministerio, sino entrenando gente que lo haga por sí. Mire, hermano, hay un problema en este tiempo, no sé si ha pasado y usted se ha dado cuenta, pero cuando el pastor intenta hacerlo todo, tiene un problema. El día que el pastor se enferma, la iglesia no camina como estaba caminando. El día que el pastor no está por alguna razón, la iglesia no está funcionando. Y eso priva a muchos pastores de tomar tiempo de descanso, de tomar tiempo de vacaciones. Tiene que estar en los cultos de hogares, tiene que estar en el evangelismo, tiene que estar en la reunión, tiene que estar... Y a veces, hermanos, nuestra familia es la que sale afectada. Y créame, yo ya he cometido algunos errores y los he tratado de enmendar con el tiempo. Hoy día estoy más consciente del valor que Dios, ¿verdad?, que tiene mi familia y el llamado que el Señor nos ha hecho. Usted ejerce el ministerio cuando le toque, pero recuerde, su familia es su primer ministerio. Y yo he tenido que aprender a cantazo. He tenido conversaciones, he tenido que pedir perdón, he tenido que rectificar muchas cosas. No puedo darle al pasado ahora para volver a enmendar los errores, pero sí estoy haciendo pasos para poder estar con mi familia, para poder cumplir. Y para eso, hermano, ¿cuál es la acción que tenemos que tomar? Necesitamos comenzar a preparar líderes. Hermanos que nos ayuden. Necesitamos líderes, hermano, necesitamos capacitar, hay que darle herramientas. Eso es lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Por eso es que puedo estar hoy más tranquilo, porque se han levantado líderes que ya ellos pueden hacer las actividades. Ya no tengo que estar en un culto evangelístico y se da el culto evangelístico. No tengo que estar en un culto de hogar y se envía la palabra. No tengo que estar en ciertos lugares y ya el trabajo se realiza y la iglesia está recibiendo bendición. Cada vez que me voy de vacaciones, los hermanos me dicen, pastor, el culto estuvo glorioso, tremendo. Y ya pues me voy a ir otra semana más o un mes más, porque de verdad que es hermoso escuchar cuando la iglesia está caminando y la iglesia está entendiendo que ellos son útiles y que son, ¿verdad?, que pueden ejercer. Y es importante que nosotros entrenemos a la gente para que lo hagan por sí mismos. Los pastores deben reconocer esto como un designio, ser fieles en equipar. ¿Está todo bien, mi hermana? Equipar a la gente para servir y edificar a los demás miembros, practicando el unos a otros y ejerciendo sus dones espirituales. Así que, bien importante. Miren, el pastor Francis Chan, del libro que les comenté ahorita, está por aquí, Carta a la Iglesia. Mi trabajo es entrenarlos para que se valgan por sí mismos en lugar de depender de mí. Esta misma meta debería tener cada pastor. Si no somos cuidadosos, terminaremos con personas apáticas y quejumbrosas. La meta de un buen pastor es desarrollar y reproducir
buenos pastores, buenos ministros en el futuro, buenos líderes. Por lo tanto, mire, lo que estamos enfrentando hoy es un problema que a veces, ¿verdad?, esperamos que los miembros habiten bajo la sombra de nuestras enseñanzas, en lugar de entrenarlos y prepararlos para que vayan y lideren a otros. Y nos hemos olvidado que hemos sido llamados a ser discípulos, a capacitar a otros, a discipular. La iglesia tiene que volver al discipulado. Y hay un libro por aquí, se llama La Iglesia que Discipula. Excelente libro, creo que una de las lecciones la utilizó Raúl para la clase que ustedes recibieron. Es importante, hermano, que la iglesia entienda que tiene que preparar a otros. Pero yo como pastor tengo que fomentar esa participación, ese crecimiento y poder llevar el mensaje para que otros lideren a otros y también puedan, ¿verdad?, la iglesia pueda crecer. Si tú tienes un equipo como este bien formado, vas a tener una iglesia que va a estar caminando y no va a depender totalmente de ti. Es bien importante eso. Debe ser un humilde hombre de oración. Es importante, la iglesia primitiva separó 7 hombres para que sirvieran a las mesas. La oración y el ministerio de la palabra es uno de los ministerios importantes. Y ustedes cuando van a los hechos, ¿verdad?, ven que Pedro y Juan estaban allí. Necesitamos que, ok, tengo 10 minutos. Pues mire, vamos a pasar esto rapidito. Es que ven que, mire, cuando le dan un micrófono a un pastor, eso es terrible. Pero vamos a tratar de ser breve porque ustedes tienen la presentación. Importante ser humilde en la oración. Necesitamos ese compromiso. Y si hay algo, hermano, que les va a ayudar a ustedes y me va a ayudar a mí, es la oración. Los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida, la preparación u otras cosas pueden ser importantes, pero va a llegar un momento que tú vas a depender de la oración. Cuando no encuentres qué hacer, cuando no encuentres cómo solucionar un problema, cuando no entiendes cómo reorganizar un liderato, cuando tengas situaciones, es la oración y tu tiempo con Dios el que te va a dar las opciones de lo que vas a hacer de aquí en adelante. Bueno, voy a pasar rapidito, hermano, lamento que no tenga mucho tiempo. Hay unos cuantos pensamientos aquí sobre hombres de oración. Se los doy de asignación para que ustedes los lean porque les van a edificar mucho. Me gusta, miren, mis presentaciones casi siempre no son como bosquejos, tienen mucha información, pero es que después de aquí a 5 o 10 años usted va a volver a esta información y la va a poder tener escrita. Si no, ¿verdad?, pues se nos olvida mucha información. Pero importante, debe servir a otros con humildad y amor, así como lo hizo Jesús. En el libro 40 preguntas sobre el ministerio pastoral se da una palabra donde dice que debemos hallar a Jesús como modelo para poder vivir, amar y servir. La humildad es una de las características importantes que Jesús adoptó desde su ministerio, lo hizo con humildad y el que quería hacerse grande tenía que comenzar por el servicio. Así que comienza a servir en la iglesia. Una vez una hermana me preguntó, pastor, ¿por qué usted limpia los baños? Cuando yo voy a la iglesia, yo me he metido en los baños, paso la escoba, hago de todo. Ella, hermana, simplemente estamos llamados a servir. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Yo me siento a gusto haciendo lo que tengo que hacer. Paso la escoba, chequeo el baño, verifico aquí, verifico allá. No es mi función principal. Eso hay otras personas que lo hacen, pero tampoco se me va a caer, ¿verdad?, si lo hago. Así que estamos ahí para servir, hermano, para poder ayudar a que todo se vea bonito y las cosas del Señor sigan funcionando. Y hay varios ejemplos, porque el más pequeño entre vosotros será, ¿verdad?, el más grande, decía el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Bueno, tengo que darle rapidito, hermano, esto. De hecho, esta parte me llamó la atención porque a un pastor de India le preguntaron que cuál era el secreto de haber llevado a más de 3 millones de personas a Jesús, y el pastor le dice, le contesta al otro pastor, los estadounidenses siempre quieren conocer la estrategia, pero te diré esto, mis líderes son los hombres con el corazón más humilde que he visto y conocen entrañablemente a Jesús. Hermoso, hermano. Mis líderes aman a Jesús, mis líderes tienen el corazón humilde, y eso es lo que ha hecho que la iglesia haya crecido. Que sea también nuestro ejemplo y modelo. Amén. El amor se manifestará más en nuestra bondad, nuestro servicio, nuestra preocupación sacrificial por los demás que en nuestras floridas afirmaciones de amor. El tipo de amor que Jesús demuestra actúa en favor de otros, no se atribuye méritos, se sacrifica por el bien de los demás y se interesa más por la condición de esa persona delante de Dios que por la conveniencia, el horario o cualquier coste personal. Estos son, ¿verdad?, algunas citas de algunos de estos libros para ejercer un pastorado que emule. Este es un pensamiento mío después de reflexión. Para ejercer un pastorado que emule el amor
mostrado por Jesús, debemos considerar este tipo de amor sacrificial que no se centra en nosotros, sino en servir a los demás. Es importante eso, hermano, el servicio y ese acto de humildad. Paso adelante, hermano, porque quiero esto, una plantilla que añadí para más referencias de ustedes, pero quiero ir a esta parte aunque me tome 5 minutos, porque esto va a ser rapidito, hermana Elsa. Me di a la tarea de preguntarle a los pastores carismáticos qué pensaban ellos que debía ser unas cualidades de un pastor carismático, basado en sus propias experiencias, porque yo vengo de otro concilio, aunque ya soy carismático, hace 20 años, pero los pastores que comenzaron, yo quería saber lo que ellos pensaban, y estos fueron los resultados. Todo esto es el corazón de los pastores, lo que ustedes van a recibir ahora. No hay nada que yo haya cambiado, quizás alguna palabra para que se escuche mejor, pero todo esto es el corazón pastoral. Ellos decían sobre el perfil del carácter de un pastor: debe ser carismático, es decir, creer y fomentar los dones en la iglesia. ¿Se está dando eso en nuestro tiempo? Amén. Aquí hay muchos carismáticos. Tener conocimiento del movimiento carismático. Importante que ustedes recibieron una clase con el hermano Luis, que es excelente, el historiador, y creo que ustedes fueron bien edificados. Todavía esa clase no la hemos recibido. No sé. Es Luis Pagán. Luis Pagán. Luis ofreció esa clase y hay que, hermano, yo tuve que estudiar la historia para conocer un poco más de ustedes, pero ahora me siento bendecido porque hasta he cooperado con pastores de LMI que han hecho estudios de maestría y me han entrevistado a mí y yo he sido el representante de la hermandad para darle toda la historia y hablarle de la hermandad. Así que me he sentido, ¿verdad?, honrado de poder hacer eso y es importante que tengamos el conocimiento de esto. Debe servir y no ser servido. Así ven los pastores carismáticos al pastor de ese perfil carismático. Debe promover el modelo carismático que no está centrado en la figura del pastor, sino en Cristo. Tu ministerio no debe estar centrado en tu figura. Cuando todo es la figura del pastor, como yo le digo, hermano, nunca ponga su mirada en mí, porque el día que yo falle, se va a ir también. Ponga su mirada en el Señor. Debe promover el modelo carismático. Ok, preparar predicadores y líderes. Está alineado con lo que compartimos ahora. A quienes le delega y con quienes comparte el público. Esa es la oración de uno de los pastores. Del púlpito. Con quienes comparte el púlpito. Esa era la oración de uno de nuestros pastores carismáticos. Que cuando yo me vaya, y a quienes comparta, ese pastor esté alineado. Porque hay que tenerlos preparados. Otra cosa, hermano, en cuanto a su personalidad, debe ser amoroso, misericordioso. Debe sentirse oveja con sus ovejas. Vea que está alineado a lo que ya hablamos. Para comprenderlas mejor. No debe sentirse superior a los demás por el hecho de ser pastor. Esto tiene que ver con humildad. Amén. Debe vivir la experiencia carismática sin imponerla a otros, sino modelándola. Fíjese el modelo. Con su vida, es decir, con su ejemplo. Nosotros somos ejemplo y modelamos con el ejemplo. Importante. Debe conocer los elementos que componen una iglesia o congregación y conocer lo básico de cada ministerio en que está envuelta la congregación. El pastor debe conocer la administración, debe conocer elementos de supervisión, debe ser un mentor. El pastor debe conocer todo lo que hay, cómo funcionan los ministerios para orientarlo. Mira, esto lo tienes que hacer de esta manera, tienes que cambiar de esta manera. Si sigues con esta conducta, lamentablemente no vas a poder trabajar con la gente. Y todo eso, hermano, es un proceso de crecimiento. Debe ser un pastor de la comunidad. Contestó otro de los pastores, ser una parte importante del liderazgo de la comunidad donde se encuentra la congregación. Además, debe tener una buena relación con los demás líderes de la comunidad. Esto tiene que ver con relaciones personales, liderazgo, trabajo en equipo. Importante compartir con otros pastores. Debe llevar la luz del evangelio a cada área de su comunidad. El pastor tiene que amar evangelismo, el pastor tiene que estar ahí también predicando y apoyando las misiones y lo que es evangelismo. Debe educar a su congregación en las doctrinas básicas del cristianismo y la Biblia. Y de eso se va a encargar Chuti, ¿verdad? De que seamos instruidos. Debe conocer y promover la apologética bíblica para que los hermanos estén bien preparados para defender su fe. Esto tiene que ver con apologética. Aquí tenemos un maestro de apologética por allí. Qué bueno. Y si no, mira, hay un librito pequeño, una guía esencial para defender tu fe. Cuando te vayas a las citas médicas, pues lo puedes leer. Está muy bueno. La apologética no es un término que está directamente así en la Biblia, pero desde el siglo II, ¿verdad? Siglo III, hay unas cuantas obras donde se estaba allá, y también en Pedro y en Hechos se menciona, ¿verdad?, de la defensa de la fe. Perdonen, que ya casi terminé. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estaba por aquí. Deben ser hombres sencillos que vivan y fomenten la unidad del cuerpo y la defiendan
No les debe pesar el rendir cuentas, importante. Y hay algunos momentos significativos que hemos tenido. Esa fue por allá, Pedro, esa es de tu iglesia. Allá donde estuvimos hace poquito con Marcos Morales. Deben ser humildes, enseñables, deben cultivar una fresca relación con el Espíritu Santo y aunque sean pastores deben mostrar con gozo y alegría particular ¿verdad? Que los distingue. Y haciendo un resumen, hermano, esto contestó uno de los pastores. Fueron llamados, estas son experiencias vividas, fueron llamados y escogidos por Dios y la obra del Espíritu Santo, sus primeros pastores. Fueron moldeados y preparados por el Espíritu Santo con sus dones y manifestación profunda del fruto del Espíritu. Han sido dóciles a la voz de Dios y entregados a la obra, tanto así que los miembros se añadían a la obra, los respetaban, se sujetaban, colaboraban para darle estructura a las iglesias y es porque tenían testimonio por el Espíritu Santo del llamado de estos hombres de Dios. Estos pastores promovieron la unidad en sus iglesias, en la comunidad, la hermandad, el movimiento, ¿verdad? Han sido hombres y mujeres de testimonio y entrega, son gente sencilla y humilde, pastores y pastoras dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento, hermano. Ustedes lo pueden leer con calma. Y un resumen, porque sé que ya el tiempo se nos acabó. El pastor carismático es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Esto ha sido una aportación de estos amados pastores que están aquí. Tienen unos pensamientos para reflexionar eventualmente y las referencias que utilicé, más los libros que he compartido y algunos de ellos están acá. Quiero agradecerle enormemente la oportunidad a Pastor Chuti, al ministerio y a todos ustedes por su presencia. Dios los bendiga a todos.